Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta oportunidad vamos a hablar de irregularidades en planta de edificios. Esto lo vamos a hacer utilizando la referencia de la norma peruana E030 de diseño sismo resistente y la guía boliviana de diseño sísmico 2020. En estas normas se indican en la tabla número 9, en el caso de la norma peruana, la descripción de lo que se consideran irregularidades en planta y el factor de irregularidad I sub P que se debe aplicar para corregir el factor de reducción sísmica. Entonces, cuando hablamos de irregularidad torsional, dice textualmente: existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio en esa dirección calculado, incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. ¿Cómo se interpreta esta primera parte? Acá tenemos el siguiente gráfico. Dice que si tenemos una planta, vamos a decir con los nudos 1, 2, 3 y 4, al aplicar la carga sísmica con la torsión accidental o con la excentricidad accidental, estos nudos van a sufrir algunos desplazamientos, como podemos ver un delta 1, un delta 2, delta 3 y delta 4. Si comparamos el máximo desplazamiento, por ejemplo, en este caso de este gráfico, el delta 1 se convierte en mi desplazamiento máximo. Entonces debo verificar si ese desplazamiento es mayor que 1.3 veces, según lo que reza la descripción, 1.3 veces el promedio de los otros 3 puntos correspondientes a las esquinas de nuestro edificio. Entonces eso lo vamos a traducir en una inecuación. Estamos diciendo que el desplazamiento máximo, bueno, aquí habla en términos de desplazamiento relativo, luego vamos a aclarar eso. El desplazamiento máximo es mayor que 1.3 veces el promedio de los desplazamientos de las otras 3 esquinas. Ahora, aquí hay una aclaración que hacer. Dice, este criterio solo se aplica en edificios con diafragma rígido y solo si el desplazamiento relativo del entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11. Entonces, acá tenemos la tabla número 11. En esta tabla se indica los límites para la distorsión del entrepiso dependiendo del tipo de material que predomina en la edificación. En nuestro caso, si tenemos edificios de concreto armado, la máxima distorsión de entrepiso que admite la norma es 0.007. No debemos confundir distorsión con desplazamiento, porque la distorsión equivale al desplazamiento relativo entre la altura del entrepiso. Entonces, este valor es adimensional, porque tanto el desplazamiento relativo como la altura pues tienen unidades de longitud. Bien, entonces nuestro límite va a ser, según esta condicionante, el 50% de este máximo desplazamiento si hablamos de edificios de concreto armado. Si esto es 0.007, nuestro límite sería 0.0035. Entonces, solamente en esos casos vamos a aplicar el chequeo de irregularidad torsional. Muy bien, con esas aclaraciones entonces vamos a irnos al programa. Acá tenemos modelado un edificio en el cual hemos creado dos situaciones de carga. Un sismo en X donde hemos aplicado en el diafragma rígido de cada elemento, de cada piso, la fuerza axial y el momento torsor correspondiente a la excentricidad accidental.
Entonces, ya hemos aplicado en cada entrepiso, por practicidad hemos colocado un valor igual. Lo propio hemos hecho para el sismo en la dirección Y. Muy bien. Si revisamos las alturas, vamos a ver que la primera planta pues tiene 4 metros y las restantes tienen 3 metros de altura. Muy bien. Entonces vamos a efectuar una corrida de análisis. Acá actualmente me dice que los resultados no son actuales. Entonces hacemos la corrida de análisis. Y lo primero que tenemos que verificar es si la distorsión de entrepiso supera el límite permisible por la norma. Voy a desactivar un momento estos nudos de elementos finitos y vamos a hacer lo siguiente. Voy a resultados, diagramas para edificios y acá tengo las deformaciones. Me pide que la máxima distorsión de entrepiso sea superior a la mitad de este valor. Es un edificio de concreto armado, ya hemos dicho, entonces el 50% de este valor. Entonces, vuelvo al programa. Entonces, Robot me permite visualizar las distorsiones de entrepiso. Estoy en el sismo en Y, voy a pasarme al sismo en X y voy a activar el coeficiente de desplazamiento relativo, que no es otra cosa que la distorsión de entrepiso. Vamos a darle ahí, a aplicar, y observe ahora, tenemos para el sismo en X, acá no cumple, pero vamos a ver que aquí tenemos un valor, ¿no? Y esto corresponde justamente a la planta que tiene mayor altura, 0.0037. Y no nos olvidemos que este valor ya supera el 0.0035, que es el 50% del límite permitido por la norma. Entonces, en dirección X, cuando el sismo ataca en X, ya tenemos la planta 1 que analizar su irregularidad torsional. En las otras plantas, el desplazamiento relativo o distorsión de entrepiso, mejor dicho, cumple, ¿sí? Vamos a revisar ahora en el sismo en Y. Cuando el sismo ataca en la otra dirección, voy a activar los desplazamientos relativos en la otra dirección y observemos que .0025, 28, 32, acá estamos muy cerca, 0.0033, 33 y .0011. Entonces, como podemos ver, en dirección Y, si bien estamos muy cerca, pero no superamos el 50% de la distorsión del entrepiso. Entonces, solamente tendríamos que analizar para el sismo en X la primera planta, que es la única, vamos a decirlo, la única planta sospechosa de tener irregularidad por torsión o irregularidad torsional. ¿Ya? Entonces, planta 1 es la única que ha cumplido ese primer requisito. Muy bien, entonces voy a volver a mi planilla. Como ya hemos cumplido con esta condición, entonces tenemos que hacer la verificación de que el máximo desplazamiento de una esquina de esa planta sea mayor que 1.3 veces el promedio de las otras 3 esquinas, ¿sí? Tal como lo hemos mencionado acá. Entonces, para ello, vamos a venirnos al programa. Voy a desactivar esto, ya no lo necesito. Entonces, para el sismo en X solamente, vamos a revisar aquí en la proyección. Tenemos el sismo en X. Y voy a desactivar mis cargas. No quiero ver las cargas. Y ahora lo que tenemos que ver es la deformación de cada uno de los nudos. Entonces, para ello voy a resultados, diagramas barras y deformación. Voy a activar la deformación y aplicar. Muy bien.
Entonces, noten que el programa ya me calcula y podemos percibir a simple vista, ¿no? Podemos percibir a simple vista que hay una cierta torsión. Noten, por ejemplo, que noten que este nudo se ha venido acá y su desplazamiento es de 2.4. Esto me está mostrando en centímetros. Su desplazamiento es 2.4 centímetros. Esta esquina me dice 2.7. Aquí Robot me muestra con color rojo el valor máximo, ¿sí? En esta esquina, por ejemplo, bueno, si acá no nos aparece es por la visual adaptativa. Voy a venirme a ver, regenerar, y ahora sí ya me muestra. Entonces esta esquina se ha desplazado 1.2, esta esquina se ha desplazado 1.4. Entonces evidentemente al activar las deformaciones podemos notar que hay un cierto efecto torsional en la planta. La planta se está torsionando en esta situación de sismo en X. Muy bien. Como ya sabemos que esta esquina es la que me da el mayor desplazamiento, lo que vamos a hacer es revisar los desplazamientos en X de esta esquina y vamos a verificar con el promedio de otras tres esquinas. En este caso, como tiene una forma un tanto irregular, nuestra planta lo vamos a comparar. Podemos compararlo hacia la derecha o podemos compararlo hacia la izquierda, pero lo que la norma me pide es el promedio de 3 puntos o de 3 esquinas. Entonces, este desplazamiento que me está mostrando es el desplazamiento global, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es el desplazamiento en X. Para esto puedo seleccionar ese nudo, clic derecho, propiedades del objeto. Y acá me muestra las propiedades del nudo. Entonces acá tenemos una opción que dice desplazamiento. Y si bien aquí el desplazamiento total era 2.7, note que el desplazamiento en X es 2.6 y en Y es 0.5. Vale decir que en X tenemos 2.6 y se sube 2.5, por lo tanto el total es 2.7. Bien, el dato que a mí me interesa es este desplazamiento de 2.6 en X. Entonces me he preparado una tabla en Excel. Voy a anotar aquí la deformación de 2.6 centímetros. ¿Sí? Esto lo vamos a amplificar un poquito para visualizar mejor. 2.6, y voy a anotar los desplazamientos en las otras tres esquinas. Entonces, voy a venirme a esta, selecciono. Noten que su desplazamiento en X es 2.2. Recordemos que estamos analizando para sismo en X, porque es el valor que hace superar la distorsión máxima de entrepiso. Entonces 2.2, voy a anotar aquí la segunda esquina, 2.2. La tercera esquina, selecciono el nudo, es 0.7, o sea, aquí ya predomina el desplazamiento Y, pero necesito anotar 0.7. 0.7. Y finalmente la otra esquina, que también es 0.7. 0.7. Muy bien. Como voy a verificar distorsiones, entonces voy a calcular la distorsión. Recuerden que la distorsión es ese desplazamiento dividido entre la altura del entrepiso. Entonces voy a dividir esto entre 400, porque 400 centímetros es la altura del entrepiso, me da este valor. Entonces esto lo voy a copiar aquí. Voy a ir copiando y pegando acá, ¿sí? Para obtener las respectivas distorsiones. Muy bien.
Ahora, a estas deformaciones, para que esto se vuelva realmente una distorsión, yo tengo que calcularle el desplazamiento relativo. Acá hemos colocado la deformación, ¿sí? Hemos colocado la deformación, pero tendríamos que restarle la deformación de los mismos nudos, pero en el piso inferior, para que esto se vuelva distorsión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A esto le vamos a restar. Voy a venirme a Robot. Voy a cerrar un momento esto. Y voy a volverme a la planta, venirme a la planta baja. Muy bien. Entonces necesito yo el valor relativo, propiedades del objeto. Y vamos a los desplazamientos. Acá tenemos 0.1. Acá tenemos, prácticamente en todos es 0.1. ¿Sí? 0.1. En la otra esquina selecciono 0.1 y en la otra esquina 0.1. Muy bien, el desplazamiento de abajo es 0.1, entonces a esto yo tuviera que restarle menos 0.1. Voy a hacer lo mismo con estas deformaciones. Ese valor menos 0.1, este valor menos 0.1 y este valor menos 0.1. Bueno, como era la misma deformación, prácticamente nos va a dar el mismo resultado. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el factor de verificación. No nos olvidemos que esta distorsión máxima, esta de acá viene siendo nuestro valor máximo. Esta es nuestra máxima distorsión. Entonces, dice, tiene que ser mayor que 1.3 veces el promedio de las otras tres esquinas. Entonces, vamos a decir de la siguiente forma. Voy a dividir esta distorsión entre, y voy a abrir un paréntesis, el promedio entre este valor, punto y coma, este valor, punto y coma, y este valor. Noten que el factor que me da es 2.27. 2.27, que es superior a 1.3. Como hemos pasado este valor, acá aplicamos una condicional, ¿no? Que si este valor supera 1.3 se dice que es irregular, y si no supera 1.3 se dice que no tiene irregularidad torsional. En nuestro ejemplo particular, aquí sí tiene irregularidad torsional. Entonces dice la norma que si se da esta condición de irregularidad torsional, el factor de seguridad IP es 0.75. Entonces aquí nuestro IP ya no es 1, como indica la norma, sino 0.75. Muy bien, ahora tenemos que ver la segunda parte de lo que dice la norma. Hay una que dice irregularidad torsional extrema. Y si nos damos cuenta, la condición de aplicación es exactamente la misma. Dice, el criterio solo aplica a edificios con diafragma rígido y solo si el máximo desplazamiento relativo entre pisos es mayor que el 50% del desplazamiento permisible. O sea, hemos visto que sí cumple esta condición. Ahora, para que exista irregularidad torsional extrema, el factor ya no es 1.3, sino 1.5 veces. Entonces, démonos cuenta que para irregularidad torsional extrema, voy a copiarme esta fórmula, este factor ya tendría que ser 1.5. Como los datos son los mismos, vemos que hemos sacado 2.7, ¿sí? 2.27, perdón. Entonces nuestra condición aquí es si es mayor a 1.5 nada más.
y de todas maneras verifica la irregularidad. Entonces, cuando hacemos el chequeo de la irregularidad torsional y luego hacemos el chequeo de la irregularidad torsional extrema, noten que en la irregularidad torsional extrema el factor de irregularidad es 0.60. Entonces acá nuestro IP era 0.75, acá es 0.60. Entonces, ¿cuál va a prevalecer? O sea, ¿cuál factor tomamos como factor de reducción de nuestro coeficiente sísmico R? Pues va a ser el menor. Entonces tomamos el 0.60 en este caso, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar que existe irregularidad torsional extrema, en este caso, en el presente proyecto. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.